Manera de conocer CTV de Venezuela, así una excelente transmisión de evento de Grand Prix aquí en Curaçao y estaba una publicidad enorme para nuestra isla, para sobre junto con carrera mes de competencia, no tanto de Volkswagen ya Sabra como de F3000 ya domingo, no estaba vista de Curaçao e comentário de Esnan que estava na carreira estava mais favorável para nos isla, pero também tinha aqui cameraman de vários outros países, maneira de Canadá, de América, que também fazem filmação e lo passam depois no respectivo país. Para o que da Venezuela, também outro canal venezolano faz reportagem de evento grande aqui que nós estava da Tini. Y, por ejemplo, Radio Caracas Televisión pasa el siguiente reportaje que está trabaja para un corresponsal aquí en Alex Alberto. Entre internos pueblos de nos mes, de nos organización y el público completo resultado en tribuna, lo seguir crece, vira más, na modo que nos mira, con nos sigue, trata, no salva Curaçao, pero presente en top. Me quiero llamar tren de Danqui, como último. He aquí un vistazo de la laguna llamado White Hat, desde donde a su alrededor concentraba el escenario del Grand Prix 85 de Curazao. En los garajes, los pets se veían antes de la carrera bastante actividades, desde niñeras guiando niños hasta nerviosos mecánicos trabajando arduamente sobre motores de 450 fuerzas de caballo, cuales pueden producir unas velocidades de 170 millas por hora. Muchos de los que han tenido la oportunidad de llegar hasta donde están los veloces automóviles aprovecharon de la oportunidad de sentir, aunque sea un poquito, de esa sensación de ser un piloto. También la primera ministra de las Antillas, la señora María Liberia Peters. Hemos visto bastantes visitantes extranjeros durante estas carreras, especialmente venezolanos, y muy especialmente para los visitantes hubo una cantidad de artículos para recordar este evento, como por ejemplo este chaqueta deportivo, precio 2.000 bolívares. Este Fórmula 3000 ha sido creado como una especie de stepping stone, como se dice en inglés, o sea, como un paso a ser futuro piloto de Fórmula 1. Tenemos que añadir que en este Grand Prix de Curazao, 3 pilotos ya hicieron su debut en competencia de Fórmula 1. El circuito de Curazao contaba con una longitud de 3,5 kilómetros y tenía 20 curvas. Al fin llega el gran momento. Todo el mundo está listo. Las tensiones están altísimas. Mientras que el carro número 1 de Michael Tackwell está confrontando problemas para prender el motor, vemos aquí los carros listos para la salida en espera de las luces. Y partida. Y de esta forma partieron los 19 bólidos para recorrer unos 58 lapsos manejando contrarreloj, totalizando así una distancia de 206 kilómetros.
Después de una apretadísima competencia termina el canadiense John Nielsen sus 58 lapsos, triunfando así como el máximo ganador del Grand Prix 85 de Curazao. En segundo lugar, el italiano Ivan Capelli. Y en el tercer lugar, Claudio Langes. El observador en el Grand Prix de Curazao, Alex Alberto. Bueno, ese es lo que Alex Alberto mandó un reportaje opibón, manera Alex acostumbrado así para Radio Caracas Televisión. Entre tanto, aquí en Curazao sigue comentario en pro y contra de organización de Grand Prix que tu vai en el antaño botar mucho placa con hacer gastar evento aquí y en ese sentido nos atende de una entrevista radial Rudy Plata que estaba más adverso na entero proyecto de manera de tomar lugar llevando una cantidad de placa de pueblo, placa de belasting y esta año que no estaba en su lugar para hacer cosas así, esta visa que si estaba teniendo que era así que fondo non privado, non por así evitar pista en cualquier lugar para fuera de estado, pero no en el estado camino de la perjudicar comercio más hopi, etc. Y ese es lo que no durante cuando que no estaba en el Lindenberg, de Holanda, cuando vine para dirigir filmación, él avisó nos que en esa situación a confrontar con él en Mónaco, día con una comisión con carrera de Grand Prix, pero después el comerciante en la mesa